Hola, bienvenidos una vez más al cuentacuentos de Sfarad.es, donde hoy tenemos de nuevo una historia de Aleph Bet Joshua. Una historia que se escribió en los años 58-59 del siglo anterior. Es la cuarta novela corta que él escribe y la tercera de las que él publica, y según sus palabras fue concebida para ser editada en radio, cuando en Israel, en la mayoría de los lugares, no había posibilidad de otro tipo de ocio que la radio. Esta historia tiene grandes asociaciones con el tiempo que vivimos nosotros, pese que está escrita en un tiempo particular dentro de la historia de la literatura hebrea. Es la generación de Dora Medina, la generación del país después de la generación de anterior, con Agnon, por ejemplo, como máximo representante. Los escritores posteriores a 1948, posteriores a la Akamata Medina, el levantamiento del Estado, pues ya no escriben sobre elementos imaginativos y deseos surrealistas, sino que ya pueden ser críticos con la realidad tangible que les toca vivir. Esta es una historia kafkiana de unos elementos con símbolos fácilmente identificables para todo lector, y nos va a llevar a una situación universal donde las cosas ocurren en un sitio sin nombre, aunque el nombre que nosotros le vamos a dar va a ser la aldea de Yatir, al sur de los montes de Hebrón, en la frontera con el desierto del Negev. Y vamos a conocer esta historia, la expedición nocturna a Yatir. Solo los vientos del norte con su ira, los vientos del norte en el momento en que, poseídos de un terror turbulento, irrumpen en una danza desatada a lo largo de la alta cordillera de Gaziv, aúllan entre las quebradas, aúllan sobre las piedras, desbordan y lavan, se precipitan y barren los insaciables vientos del norte que no dejan rincón sin penetrar. Sólo ellos conocían la pequeña aldea de Yatir, oculta y solitaria a la sombra de una de las pedregosas montañas que se asoman sobre los abismos del valle de Saujín, valle que atraviesa un largo y sinuoso camino hasta alcanzar una profundidad misteriosa al pie de la blanca aldea. Sólo entonces, cuando los vientos sacudían la aldea, rugían entre las casas, arrastraban nuestros pequeños jardines y nuestras vidas apacibles, sólo entonces nosotros, los pobladores de Yatir, sentíamos que por fin alguien nos recordaba, a nosotros, a los abandonados. Los rostros se llenaban de tormenta y los corazones se vaciaban y golpeaban con potente emoción. Recorríamos la aldea como alucinados, nos zambullíamos en los remolinos, y una tristeza queda y pesada se agitaba dentro de nosotros, agrandando nuestros ojos lagrimeantes por el impacto de los vientos en una vana búsqueda de la lejanía. Esa lejanía perdida para nosotros, interceptada por la eternidad de macizos montes, las más selectas cimas de una cordillera corcoveante y fatigosa, laberíntica y extensa, la cordillera de Gaziv. Pero en días normales, cuando el cielo se petrificaba en un azul oscuro,
colgado de las nubes blancas e ingrávidas, mientras un viento lugareño, cansado, deambulaba solitario y la calma se echaba, pesada e impenetrable sobre la aldea, todos esperábamos, con tranquilidad aparente, la pitada estridente y prolongada del tren rápido que hacía su aparición fugaz ante nosotros, el tren rápido, la expedición crepuscular de Yatir. ¿Quién tuvo la idea de levantar esta aldea en las soledades de los montes de Gaziv? Nadie lo sabe. Una antigua tradición afirma que en los tiempos primigenios, cuando se inauguró la línea férrea desde la llanura de Biram hasta el lejano país de Famias, una larga vía férrea que salvaba los más duros obstáculos geológicos de la zona de Gaziv, algunos de los obreros de antaño que trabajaban en la cantera decidieron levantar casas para ellos mismos en esos sitios salvajes, en la secreta esperanza de reconstruir sus vidas. Cuentan las leyendas que varias de las familias de los obreros se instalaron en el lugar, que era feroz y prometedor, araron las tierras fértiles de los bordes de la montaña y, como broche de oro de su actividad, construyeron la estación del tren, en la esperanza de que se constituyeran empalme y estación central del complejo de las vías férreas que debían cuartear esa tierra montañosa. Pero muy pronto, en cuanto quedó olvidado el alboroto en torno a la reluciente vía férrea y estallaron las grandes guerras allende del mar, Yatir quedó solitaria y abandonada en su rincón. De pronto se puso en claro que la aldea estaba espantosamente lejos de todo lugar poblado, que sus conexiones con la red de senderos de la montaña eran complicadas y engañosas, y la estación del tren, que atesoraba la más hermosa de las esperanzas, quedó reducida a una estación montañesa, pequeña e insignificante, por la que sólo pasaban dos trenes, uno que se detenía antes de alumbrar el día, un tren de carga de las minas de Lesha, anticuado y chirriante. El segundo era ese que la atraviesa antes del oscurecer, un tren reluciente, lujoso, uno de los mejores de la compañía, un tren que atraviesa dos países, la expedición crepuscular de Yatir. Vanos fueron los esfuerzos de las primeras autoridades de la aldea para detener ese tren, hacerlo esperar junto a la aldea de Yatir, aunque fuera unos minutos. Los directores de la compañía se negaron rotundamente. El expreso hacía un camino largo y fatigoso, y cada minuto le era precioso, y no podía permitirse el lujo de detenerse junto a ese miserable y arrumbado pueblucho montañés. Raudo pasaría ante los ojos de los lugareños, pasaría nada más, noche tras noche. Entonces vinieron los días difusos, los días grises. El día se restringía a ese horizonte estrecho y prensado del ocaso, cuando el tren pasaba en la boca carrera contra el fondo suave de los últimos rayos de luz. El día se subordinaba a ese momento y sólo esa hora tenía su justificación. Todo se hacía como por obligación hasta el momento de la aparición fugaz del tren. Esos segundos contados y estruendosos en que el tren se revelaba en la estribación de la alta montaña, a pie de la aldea expectante, era el tiempo, el temor del tiempo, como cada uno de los miembros de las generaciones venideras llamaría a esa sensación opaca de angustia, de ira impotente y reprimida, que acompañaba al tren encauzado en su ruta segura, preestablecida, hacia metas ignoradas. Y a medida que aumentaba la soledad, a medida que iba poniéndose en claro con crueldad sin parangón que la aldea seguiría eternamente solitaria e inmóvil, se reforzó ese inexplicable apego al retorno simultáneamente esperado y sorpresivo. Obedientes y atentos, seguíamos diariamente la carrera del tren rápido, la expedición crepuscular de Yatir.
En el panel de trenes constaba que el tren rápido pasa por la estación de Yatira a las 18:27. A las 4:30, los primeros niños que habían dado fin a sus tareas escolares descendían al pozo de la aldea, situado en la estribación de la montaña. A las 5 llegaban al lugar la mayor parte de los niños de la aldea para jugar junto al pozo. A las 5:30, la señora Sharira abriría la celosía de su ventana que daba al puente grande extendido sobre el valle y sacaba algunas sillas a su balcón. 5 minutos más tarde venían sus vecinas y amigas. Hasta las 6 se iban abriendo todas las otras ventanitas que daban la vía y por cada una de ellas asomaba una cabeza que sacudía su sueño. A las 6:05, una alegre pandilla de mozos y mozas llegaba con gran bullicio a la higuera grande junto a la casa de la señora Shauli. Era casi seguro que el señor Tarbán aparecería como por casualidad en aquel momento, confuso y perdido, mirando a su alrededor como a la espera de algo. Exactamente a las 6:10 se levantaba la sesión del consejo de la aldea y los consejeros con el secretario a la cabeza salían a la ancha explanada del frente del edificio. Pocos segundos más tarde aparecía Dardishi en su borrachera nocturna, que buscaba la piedra grande y se sentaba en ella calmosamente. A las 6:15 la pequeña carreta de Franci, el viñatero, comenzaba a trepar por el sendero que llevaba a la aldea y tras ella salían los 5 obreros que trabajaban en la construcción del dique grande, que emprendían la subida por el sendero estrecho al este de la aldea, a fin de tener una buena vista del paso del tren rápido. En aquel momento se abría la ventana del enfermo Eudi y su cabecita pálida se irguía hacia afuera. Meshulam, el huérfano, descendía entonces ruidosamente hasta el puente grande y colocaba un trozo de hierro viejo en las vías, y de inmediato la tía, que siempre se demoraba, le gritaba desde lo alto de la casa. Y siendo ya las 6:22, no había persona que no se hiciera sombra con la mano sobre el rostro para defenderse del sol que planeaba serenamente, deslumbrando con sus últimos rayos el puente grande. Al comenzar el ocaso, me incorporaba yo calmosamente con 2 banderines en las manos, la bandera verde desplegada y la roja enrollada, y me dirigí al encuentro del tren. A las 6:24 descendía Ziva rápidamente hacia mí desde su casa de la vecindad, deteniéndose silenciosa a mi lado. A las 6:25 exactamente emergía del edificio de la estación la figura encorvada del viejo Arditi, el jefe de la estación, y todo el pueblo lo seguía con ojos silenciosos. Con su paso corto se acercaba a las 2 agujas y con un solo movimiento de la mano hacia el cambio. De esta manera creaba una línea única para las ruedas del tren, la línea férrea principal, interrumpiendo todo contacto con la vía secundaria, la vía de la estación, una vía mohosa y cubierta de desidia, que corría paralela a la vía principal, pretendiendo acompañarla un trecho a lo largo del puente, pero acabando estrellándose contra una barrera de gruesos postes, como un final repentino y triste de una ansia reprimida. Arditi terminaba su breve trabajo y frunciendo las cejas se quedaba esperando, apoyando las 2 agujas como rubricando su acción. 6:26. El pito del tren se escucha desde lejos y un pavor silencioso iba descendiendo lentamente sobre nosotros. Yo arrojaba la bandera roja y extendía la verde en forma inclinada para ir elevándola con lentitud. A las 6:27 exactamente el tren se precipitaba desde la montaña, acercándose con un mugido acompasado. Estrepitoso y borbotante, cruzaba ante nosotros pitando, trastocando con el ruido de sus motores el mundo apacible que se envolvía en la luz del atardecer. Acompasadas las ruedas, unísonos los movimientos, la ruta fija, pero veloz, veloz como el rayo.
La señora Alice, Ronnie, Ehud y Zahara y los obreros de Francie, a excepción de Gershon, solían agitar la mano, saludando. A veces algunos desde el tren respondían. Todas las miradas estaban vueltas hacia el tren que atravesaba el puente grande hasta que desaparecía en la primera vuelta. Entonces la gente se examinaba 1 o 2 minutos en un silencio reprimido, con ceñuda seriedad, y después se dispersaba mientras descendía sobre nosotros el primer anuncio de la noche. Así era, así es, así será, por los siglos de los siglos. Así era, así es, así será por los siglos de los siglos, pero ella no pensaba así. No, así pensaba Ziva, Ziva, la tierna muchacha que creció frente al paso del tren, Ziva, que maduró en la larga espera cotidiana a la hora del crepúsculo, Ziva, que embelleció frente a las cumbres de las montañas, que se preparó para esa soledad angustiosa con la dulzura del aire montañés, Ziva, que acumuló sus intenciones por culpa de esa repetición triste y fatigosa, esa Ziva traspasada por el desasosiego que encendían sus ojos, que escrutaban soluciones lejanas en los vientos del norte, los vientos de la ira, Ziva, a la que yo amaba en secreto, la amaba con todo el alma, y ella, sabiéndolo, me esquivaba y evitaba mi presencia, Ziva, que también sabía callar hasta que de pronto se desprendió de su silencio. Porque hoy, en el momento en que el último vagón desapareció en la vuelta del camino, y el aire de la noche se fue encapotando para dirigirse al encuentro de la gran tormenta que ya descendía de la montaña, estando yo, como siempre, sumido en la contemplación de aquella que se perfilaba en la oscuridad, con la bandera verde colgando, mustia de mi mano, Ziva se acercó a mí, contrariamente a su costumbre, levantó la bandera roja del suelo, desató cuidadosamente el nudo que la retenía y lenta, soñadoramente, la extendió sobre el suelo, sosteniéndola con ambas manos. Su rostro pequeño asumió una expresión singular y sus ojos verdes brillaron con extraño fulgor. De pronto, viéndome inclinarme hacia ella, me dirigió una mirada medrosa y seria al mismo tiempo, y reuniendo coraje me dijo: «La bandera roja», y la alisó con la mano, «está como nueva». Miré y entonces me di cuenta de que jamás la había visto extendida. «Me pregunto si alguna vez la utilizarán», continuó ella, taimadamente. «¿Para qué?», dije yo, asombrado. «Para el tren expreso», se apresuró a contestar ella, y después agregó con voz queda: «naturalmente». Guardé silencio. En la aldea nadie traía a sus labios el nombre del tren expreso. Ella notó mi alarma, pero no cejó. Siguió con rapidez y preguntó inocentemente: «¿Para qué puede hacer falta esta bandera roja?». Le dirigí una sonrisa enamorada, pero ella persistió en su seriedad. Se apresuró a explicar con todas sus palabras por qué, de qué valdrá agitar la bandera roja para advertir el peligro si el tren expreso es incapaz de detenerse jamás. La lógica directa de sus palabras aumentaba la confusión y la sensación de extrañeza. «¿Han pensado ustedes en esto?», preguntó ella implacable. Y yo respondí: «No». Ella guardó un instante y dijo: «Nuevamente tendremos tormenta mañana». «¿Tantas cosas ocurren durante nuestra tormenta montañesa?». Y viéndome de pie, perdido y confuso, frente a sus palabras, frente a esa inoportuna preocupación, se acercó a mí, ligera, y con un rápido manoteo revolvió mi cabellera, mientras su rostro envuelto en la oscuridad susurraba: «¿No la ves? ¿No sientes la tormenta? No sé por qué, pero temo por el tren». Y yo, reprimiendo mi placer ante su contacto y sus dulces engañifas, puse una mirada atenta y pregunté por su deseo. «Vayamos a ver a Bardón, el secretario», dijo ella con renovado coraje. «Vayamos a él y expliquémosle lo que sentimos. Él nos comprenderá».
No protesté por el plural que empleaba, y con embrujado paso la seguí en dirección a la aldea que encendía sus luces. Bardón, el activo secretario, estaba sentado como de costumbre en el balcón de la casa del consejo fumando su pipa nocturna. Lanzaba nubes de humo blanco debajo de su espeso bigote, los ojos vueltos hacia el fulgor celeste que persistía aún en la desnudez del cielo. Nos acercamos en silencio hasta que estuvimos frente a él, y él ni siquiera nos miró. Con voz firme, en lenguaje claro y valiente, Ziva empezó a explicar nuestros temores, nuestros pensamientos, pero concediendo a Bardón pausas y lugar para completar las cosas que quedaron al margen. Todo el tiempo que ella había hablado, el hombre no se había movido de su sitio. Calmo y reconcentrado, miraba frente suyo y el humo se derramaba debajo de su pipa susurrante. Cuando ella calló, esperó unos instantes. Después extrajo la pipa de la boca y dijo simplemente: ¿Por qué no van a ver al jefe de la estación, al viejo Arditi, en persona y le piden a él que resuelva el gran pavor? Siva no se confundió ni se replegó, y con esa osadía y ese coraje que aquel día desbordaba en ella, le dijo: Teníamos pensado ir a ver al viejo jefe de la estación. En realidad tenemos resuelto hablarle hoy más tarde por la noche, pero nos dijimos, Bardón es un hombre como Dios manda, un secretario activo, y las cosas de la aldea le interesan profundamente. Seguramente también le alberga en su corazón el temor por el tren expreso, desenfrenado, porque toda la aldea lo teme, y todos los días después de la desaparición del tren se sumen la tristeza y la depresión. Y esa tormenta que se avecina aumenta sin duda la tristeza de su corazón. Tal vez quiera venir con nosotros a ver al viejo Arditi, enclaustrado en el edificio de la estación, y junto con nosotros expresar lo que siente antes de que llegue el día del mañana en que ambularemos impotentes y perplejos viendo a los vientos sacudir la aldea. Cruzó las manos sobre el pecho, agotada la carga de su osadía. Bardón no se sulfuró, ni se encolerizó, ni protestó, ni regañó, ni siquiera pareció sorprenderse. Repentinamente se levantó de su sitio, y una chispa de secreta esperanza brilló en sus ojos francos. Se acercó a Ziva y apretó sus dos hombros con mano fuerte y comprensiva, y dijo: «Iré». Y reforzó sus palabras y dijo: «Vaya si iré».